Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, el mes de septiembre será recordado como un mes trágico debido a que hasta el 17 de este mes se reportaron 5 femicidios, entre ellos 2 niñas. Y bueno, tenemos aquí de invitado al licenciado Arcángel Blanco, quien nos va a hablar acerca de cómo sobrellevar el luto, cómo sobrellevar el duelo ante una pérdida de un familiar, en este caso de una niña o de una madre. Sí, muy buenos días. Pues como decía, es un mes bastante complejo por todos los eventos que han sucedido, principalmente lo que es el femicidio, en la cual ya sabemos que el femicidio es el asesinato a una mujer por su género, causado por un hombre, y muchas veces no se identifica como que fuera algo delicado, pero sí lo es. En comparación a las cifras del año pasado, hasta la fecha, en estos primeros 6 meses del año 2020, ha aumentado a 2 muertes más en comparación al año pasado. La OMS y organizaciones referentes a este tipo de actos de violencia han hecho mucho hincapié porque no se está tomando esto como algo realmente que debería de marcarse en la sociedad. Muchos miran las noticias, por ejemplo, solo en este periodo han habido entre los 12 y 18 años muertes de manera violenta por un hombre a niños, y en las noticias las personas lo miran y dicen, qué barbaridad, pero ¿qué se hace para poder tomar conciencia y enfrentar la situación? Algo que me preguntaba es cómo poder enfrentar, digamos, la pérdida. Primero, la pérdida, sabemos que hay 2 tipos de muerte: la muerte natural y lo que es una muerte violenta, una muerte que podemos categorizarla que es muy traumática solo con verla en las noticias, cuanto más el familiar que lo está viviendo. Así es, a veces nosotros nos resignamos, digamos, ante la pérdida de un familiar que ya está postrado, desahuciado en una cama, pero cuando se presenta un suceso así imprevisto de la nada y de repente vemos a nuestra mamá muerta, a nuestra hermana muerta, o sea, ¿cómo podemos afrontar esa situación nosotros? O sea, ¿hay un proceso de duelo? Sin duda sí lo hay. Toda pérdida lleva un proceso de duelo. Entre las primeras, digamos, partes del duelo está la negación, en no creer que ha sucedido, no creer que nos pasó a nosotros como familiares. Y el asunto, digamos, del femicidio, la causa no es solamente que muchas veces el hombre asesina a la mujer, sino que se asesina a sí mismo, por lo cual son 2 padres que no están con vida y dejan a niños huérfanos, y esto también conlleva muchas complicaciones, porque el duelo lo viven los niños, lo viven los padres, los familiares que están vivos, y entonces algo muy delicado. ¿Cómo lo viven? Primeramente, el proceso es entrar en negación, no lo creen, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué? Si mi hija estaba bien con ese hombre, si mi hija, él la trataba bien, aparentemente, él nunca, muchas veces presentan indicios, porque muchas veces el hombre violento quiere aparentar ante la sociedad que es un hombre perfecto, ya que la trata como una dama, pero en la casa la maltrata, la violenta, y la mujer muchas veces, porque está dentro del ciclo de la violencia, le cuesta salir y prefiere callar. Lo normalizan, lo tratan de ver como algo que ocurre de forma cotidiana debido al patriarcado que tenemos de tantos años desde la historia, ¿no? Es algo histórico. Así es. Mire, con respecto, licenciado, a los niños, si se le pierde la mamá, se pierde la mamá en un femicidio, usualmente nosotros no acudimos a un especialista. Nosotros lo que hacemos es que le damos una palmadita en la espalda y le decimos, tu mamá está en el cielo, tu mamá está bien, está con papachú. Así le decimos normalmente. Pero un niño debe de tener una terapia especializada, porque los niños son crueles y llegamos a un punto en que en las escuelas le pueden decir la verdad de lo que ocurrió. El niño dice la verdad siempre y le puede comunicar al otro, mira, tu mamá murió de esta forma. Nosotros debemos primeramente como familia saber cómo ayudarle a un niño como tío, como abuelo, para poder afrontar esta situación, o con un especialista como usted. La vivencia del duelo en un niño es muy diferente a un adulto, porque no tienen el razonamiento, no tienen mayor conciencia racional, y el niño es más emocional.
Muchos dicen, es que el niño no sabe. No, los niños sí saben. Los niños muchas veces sí vieron a la mamá sufrir violencia por el hombre. Entonces los niños ya vienen cargando con secuelas traumáticas debido a todo lo que han venido viendo tal vez en casa, donde el hombre violentaba a la mamá. Ellos están conscientes muchas veces, hasta cierto punto, de que fue el hombre que le hizo el daño a la mamá y que mamá murió. Muchas veces mitigar, digamos, y decirle no, que una palmadita, como usted decía, es como muchas veces mirar al niño, menospreciar la conciencia del niño. Hay que trabajar mucho y explicarle y darle mucho apoyo emocional a los niños debido a la pérdida. Hay que darle su espacio a los niños, no hay que presionarlos. Y en la situación de esto, que como algo social, como vos decías, se mira en el colegio, salen las noticias, los amigos de este niño lo vieron. Entonces aquí es donde se tiene que hablar mucho de la educación del colegio, respetar el duelo de este niño, si es posible. Que ese niño no vaya al colegio por lo menos unos 2, 3 meses, darle ese tiempo donde él pueda procesar el duelo, porque no es fácil decir, ayer falleció mamá y hoy voy a ir al colegio normal, no es fácil. Entonces lo recomendable es darle su tiempo al niño, donde él pueda ir procesando poco a poco lo que es la pérdida de su mamá. Llegamos a creer que el mundo no es seguro. Nos volvemos, después de que ocurre un incidente como este, sobreprotectores. Decimos, mejor ahora no le permito a mi hija salir a bailar, salir a comer a algún lugar, porque me da miedo que le ocurra lo mismo que le pasó a mi hija, a otra hija que ella ha tenido. ¿Eso ocurre? Sí, ocurre, y es normal si usted tiene un hijo, una hija, perdón, principalmente, y viene un agresor y llega al acto del femicidio y usted tiene otra hija, lo más seguro es que usted la quiera proteger. Pero hay que tener cuidado sobre la protección y la sobreprotección. Ya, protegerle, aconsejarla, decirle, escoge muy bien con quién vas a estar, conócelo muy bien. Sobreprotección es decirle, no tengas a nadie, quédate sola, no tengas a nadie en tu vida. Entonces, como a ir al extremo. ¿Qué hay que hacer ir al extremo? Esto es parte de las secuelas digamos, una pérdida violenta de un ser querido, y eso se llama estrés postraumático. Después de un periodo de aproximadamente 1 año que la persona ha vivido el duelo, pueden quedar secuelas como un estrés postraumático, un duelo no resuelto, un duelo patológico. Y lo que hay que hacer, hay que buscar ayuda profesional para trabajar esta parte, tanto a los familiares que están criando tal vez a los hijos de las personas que no están con vida, pero principalmente ellos mismos como adultos, porque ellos influyen sobre el comportamiento de los que están cuidando en ese momento. Claro, por supuesto, realmente es muy importante ver esta parte, y quisiera consultarle algo. ¿Puede, digamos, algún ser querido, o puede una persona olvidar al ser querido? Realmente eso nunca va a pasar, ¿va? Haya fallecido de manera natural o de manera violenta, uno no va a olvidar a una persona ser querido. Simplemente lo que va a hacer es poco a poco ir asociando, ir reconociendo, ir aceptando esta pérdida, pero nunca se olvida. Licenciado, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, a su revista El Día. Buenos días, caballero. Dígame. Bueno, y quería aportar algo excelente el tema que están tocando, pero creo que en estos momentos donde estamos viviendo en Nicaragua con este femicidio, creo que hablar de protección, más que todo, yo pediría que se le aconsejara a la audiencia de que tengan la suma precaución. Ahorita en el momento de estar hablando de si hay una sobreprotección, porque aquí en Nicaragua no existe la protección para que nosotros estemos hablando de que sí vamos a, qué es lo que se puede hacer. Deberíamos de estar diciéndole a las mujeres qué tienen que hacer cuando encuentran los primeros indicios de violencia, qué es lo que tienen que hacer, dónde pueden asistir, qué es lo que tienen, cómo pueden ellas huir de eso. Yo sé que son cosas que suceden, ¿verdad? Y que se están hablando de terapia y todo, pero más que todo ahorita no hablemos de la terapia, hablemos de la alerta por las mujeres, qué es lo que tienen que hacer, y estas cosas tan horrendas que están pasando especialmente en este país, que no hay una protección. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy válida la información que él nos está dando. En toda esta semana hemos estado abordando temática acerca de la protección y cómo podemos ayudar a las mujeres hoy en día debido a la tasa que ha aumentado acerca de femicidios. Estuvimos abordando ese tema también con la Red Protectora de las Mujeres. Pues en este caso, el día de hoy estamos abordando acerca de cómo sobrellevar el duelo para que las personas sepan cómo poder pasar por un momento tan duro como el que están viviendo en estos momentos. Por ejemplo, licenciado, una mujer que pierde a sus 2 niñas, ¿cómo puede llenar ese vacío físico y ese vacío emocional? Nadie lo va a poder llenar. Realmente, aunque tenga otros hijos, jamás se van a poder llenar. Nadie puede reemplazar la pérdida de alguien, jamás. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dicen cuando tengas otros hijos vas a ver que vas a sentirte mejor? Jamás. Toda pérdida va a dejar un vacío. El punto de aquí es aceptar ese vacío, vivirlo. ¿Cómo el duelo se complica? ¿Cuándo se vuelve un duelo complicado? Cuando la persona entra en negación y no quiere aceptar el proceso, cuando pasa 1 mes, 2 meses y sigue en negación. Hay etapas, cada quien la vive de manera diferente, no hay un tiempo, es decir, que en 1 mes vas a superar, no. Cada quien lo va a ir enfrentando poco a poco, pero yo creo que lo primero que para poderlo aceptando es buscar un punto de justicia a las personas sobrevivientes que hayan perdido un ser querido por femicidio, a hijas o hermanas o familiares. Lo que le ayuda a ir sanando poco a poco es conocer algo de justicia, que le haga justicia, le ayuda a enfrentar de manera más sana lo que es el duelo. Y cuando hablamos de justicia, muchas veces no es matar al que hizo el daño, ¿no? Aunque uno lo desea por el momento de odio que está viviendo, que es parte normal del duelo. Alguien me decía, es normal que cuando un asesino mata a una mujer y se convierte en femicidio, alguien no quiera matar, es normal, es un acto violento, que uno dice, qué barbaridad, ¿cómo puede hacer que este hombre, siendo que era la madre de sus hijos, le hizo daño a ella y a sus hijos? Entonces, ¿por qué? Porque está en un momento de enojo, de estado de shock. Entonces, en este momento lo que hay que hacer principalmente en ese aspecto es buscar ese proceso y aceptarlo por medio de la justicia, poner la denuncia, ir al proceso, buscar refugio, buscar personas que le escuchen, grupos de apoyo, y muchas veces hasta estar solo ayuda bastante. ¿Estos grupos de apoyo dónde se pueden encontrar, por ejemplo? Como usted lo decía, hay red para mujeres, red de sobrevivencia para las mujeres, hay movimientos feministas que apoyan bastantes, hay trabajo psicoterapéutico en este aspecto, y solamente hay que buscar la ayuda adecuada con la ONG, con psicoterapia privada, más que se trabaja mucho lo que es terapia de grupo a personas que han tenido alguna pérdida. Pero normalmente siempre hay que buscar, la principal ayuda es en la propia familia. Ese es el primer grupo de apoyo, la propia familia, apoyarse en ello y ser consciente que la situación no es fácil, no es fácil, e ir viviendo y aceptando poco a poco lo que es el duelo, porque el duelo, ¿qué trae el duelo consigo? No solamente es el estado de shock, la negación, va a haber ira, va a haber culpa, va a sentir la persona, la mamá, por ejemplo, que sobrevivió y las hijas no sobrevivieron, va a sentir culpa porque va a decir, yo lo permití, yo pude haber prevenido esto, pude haber llamado a la policía, pude haber hecho muchas cosas, y la culpa es parte del duelo. Y hay que vivirla, porque si no la vive y no la experimenta, la va a reprimir y es peor. ¿Puede en algún momento una persona que fue víctima, pues, su familiar, de un femicidio, llegar a perdonar a quien cometió tan terrible crimen? Esto estamos hablando de 2 aspectos, aspectos morales, aspectos sociales, aún hasta aspectos religiosos, para llegar al punto de decir puedo perdonar. El perdón es algo voluntario. El perdón, por decir te perdono, no te va a sanar. No es necesario decir te perdono para ser sano, ¿va? Porque algo voluntario realmente. Y yo recomiendo esto, que hay que tener mucho cuidado en decirle a la persona, tenés que perdonar para poder ser libre. Primero la persona tiene que sanarse, ¿va?
ella puede decir perdón, pero por dentro todavía debe tener ese rencor. Y aunque la persona haya superado el duelo, haya aceptado la pérdida, no quiere decir que lo tenga que hacer, no es obligado realmente. Con que esté en paz consigo mismo, está bien. ¿Por qué? Es como enfrentar a la persona ante el hombre que hizo el daño y recordar todo lo que hizo y aún así decirle te perdono. Yo creo que es necesario, puede ser, pero cada quien debe aceptarlo si quiere hacerlo o no. No es obligado. No te va a sentir más sano, no te va a recuperar mejor, no. Es voluntario. Hay personas que lo sienten bien y está bien, no hay problema. Muchísimas gracias, licenciado Arcángel Blanco. El día de hoy estuvimos abordando la temática acerca de cómo afrontar el duelo ante un femicidio. Si usted desea ver esta entrevista, puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, en el Facebook Live. Pero mientras tanto, le agradecemos nuevamente al licenciado Arcángel Blanco y nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de su revista El Día. Estamos en vivo a través del Facebook. Ingresa a Canal 11 Nicaragua y conéctate con nosotros.